Pasamos a esa segunda parte donde en esa simulación de entrevista con Emanuel vamos a intentar ver la importancia de cómo vamos conduciendo ese diálogo. Recordemos que la entrevista es un diálogo, entonces vamos a descubrir algunos elementos muy importantes de esta parte. Generalmente es un diálogo constante con el entrevistado que debemos aprender a mantener y a descubrir algunos elementos que pueden en algún momento, digamos, molestar y entorpecer el trabajo que estamos haciendo de dialogar, de conversar y de encontrar algunos elementos, que esa es la esencia de la entrevista, ¿no? Encontrar algunos elementos que son claves en la conversación y en lo que el entrevistado nos tiene que decir. Eso, digamos que ese es como ese primer paso que nos encontramos en el momento de hacer una entrevista, ¿cierto? Esos primeros elementos claves a identificar. Ahora identifiquemos otros elementos. ¿Qué sucede cuando tenemos un entrevistado, digamos, al que, por ejemplo, tiene connotaciones que vos conocés, que además que empatizás con esas connotaciones que él conoce con respecto a la historia de su comunidad, a las prácticas culturales, a ese tipo de elementos? Entonces, allí, ¿cómo conducís a ese entrevistado con el cual vos tenés como una misma línea, digamos, y que puedes manejar de otra manera? ¿Cómo lo llevas a esa entrevista? Ahí se encuentra un ejercicio de dificultad, y es que a veces entre más cercanos nos encontremos al tema, vamos a querer participar más de la entrevista como personas que estamos haciendo las preguntas. Es importante tener conciencia de que nuestra participación en ese momento solo debe ser de interrogar. Si nosotros decidimos dar nuestra opinión en ese momento, estaremos sesgando la respuesta de la persona entrevistada. Por lo tanto, es clave que en este momento nosotros nos atengamos a simplemente plantear preguntas o detonar reflexiones del entrevistado, ¿cierto? Aquí hay una cosa que es importante, y es que la entrevista también es un ejercicio que nos sirve como una práctica de investigación. Vamos a ver mucho más adelante modos de entrevista que nos facilitan, ya sea ir a la concreta, tener respuestas muy específicas, o ahondar en temas que todavía no conocemos del todo, o incluso formular una entrevista que sea en sí misma un ejercicio pleno de, por ejemplo, de tradición oral o de memoria histórica. Hablando de este tema en específico sobre la memoria, cuando acudimos, por ejemplo, a la pregunta de cómo podríamos regresar a un hecho que aconteció hace un tiempo y que es sumamente relevante para nuestra construcción narrativa, por ejemplo, los hechos acontecidos en el paro nacional. Esa pregunta ya acude a un ejercicio del pasado, no hacia el presente o el futuro. Entonces, nosotros probablemente utilizaremos la entrevista como una constatación de lo que ocurrió desde la mirada del entrevistado, y también podemos apoyarnos en ese caso de material de archivo, ¿cierto? Muchas entrevistas con el paso del tiempo, cuando no las utilizamos plenamente, se vuelven también material de archivo, material que podemos utilizar en un futuro para constatar o confrontar miradas de ciertas personas. Pasa muchísimo en el campo político. Hoy entrevistamos a un político bajo una tendencia, una mirada ideológica, y él en su proceso de trabajo como funcionario o como actor de incidencia, transforma esa mirada, y a veces esa mirada tiene que volver a ser retomada para poder confrontar esta ideología.